Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Albizuri y vamos a comenzar con la tercera parte de trading armónico con soporte y resistencias y básicamente lo que sería acción del precio con capital limitado. Bien, vamos a coger una serie de activos para ver cómo podría ser el ataque al mercado con posiciones muy limitadas. Básicamente lo que haremos es ir viendo, vamos a cambiar aquí de activo para poder simular la acción del precio con patrones armónicos y sin ellos. Bien, vamos a hacer una suposición. En este caso tenemos una cuenta de 36.000, pero lo que vamos a hacer es utilizar un capital limitado. ¿Cuál puede ser este capital limitado? Pues este capital limitado podría ser perfectamente pues unos 5.000 euros, que el 10% sería igual a 500 euros. Bien, básicamente la gestión de capital nos dice que no podemos comprometer ninguna operación más del 10% de nuestro patrimonio. Si bien es cierto, estamos hablando de la cartera total y este 10% se referiría a los derivados. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que estos 5.000 euros son ya de ese 10% de la cartera que tenemos libre para comprometer. Entonces tendríamos que el 10% de 5.000 serían 500 euros. En teoría tendríamos 500 euros para posicionarnos todos los días. ¿Qué sucede? Que con 10 ruinas, con 10 operaciones fallidas, acabaríamos con la totalidad de nuestro patrimonio. O sea, con lo cual sería bastante más lógico dividir esas cantidades entre 2 o incluso entre 4. Llegaríamos a un punto en el que sabríamos que nuestro máximo capital a arriesgar serían 125 euros. 125 euros sería una operación. Y suponiendo que estamos limitados a un par de operaciones o máximo 3, lo que haríamos es hacer un split de estos 125 euros para dividirlos en 2 tramos. Serían 62 euros por cada operación. ¿Por qué decimos esto de las 2 operaciones? Porque muchas veces nosotros situamos la pantalla y estamos viendo aquí cómo hay partes del día, ¿no? Nos hemos podido situar en esta parte del día, que pues estaríamos hablando de las mañanas, ¿no? Entonces tendríamos que ver que probablemente si el movimiento no sucede a la mañana, apertura europea, podría suceder a la tarde, con lo cual podemos fallar a la mañana una operación y tendríamos aún la posibilidad de poder posicionarnos a la tarde. Esto lo que viene a decir es básicamente que no podemos comprometer todo nuestro capital a una sola operación, simplemente porque deberíamos presuponer que podemos fallar y que el movimiento y el timing de este activo puede que no sea realizado a la mañana, sino más bien a la tarde. A veces que depende del tipo de activo, estamos hablando del neozelandés contra el dólar, pero vamos, habría que ver que cada activo tiene su hora y tenemos que estudiar perfectamente cuál sería el patrón de comportamiento de este tipo de activo. Bien, estamos viendo cómo, vamos a poner estas cifras aquí, estamos viendo cómo esta figura nos marca una mariposa bajista sobre el neozelandés contra el dólar y estamos viendo cómo podríamos intentar atacar al precio una vez que haya roto los soportes. Bien, pues vamos a poner aquí la línea hasta donde dice el tren armónico que este movimiento podría llegar. Bien, el 61,8% de este tramo nos situaría el precio en 0,6771. Pero ¿qué sucede? Que por ahora la estructura no es bajista, con lo cual tenemos que hacer un estudio de las posiciones que tenemos aquí para poder ver si podemos atacar al precio. Bien, ¿qué haríamos lo primero? Pues veríamos dónde está el precio. El precio, a ver, esta sería demasiado visible. Estaríamos viendo cómo aquí podemos tener un patrón y más adelante tendríamos ya otros dos. Bien, probablemente estaremos hablando de estos niveles. Bien, todavía el precio le queda bastante para subir. Sin embargo, podríamos intuir que puede estar cerca de una zona de nivel de ruido,
que ya la ha cumplido. Esta sería la zona de nivel de ruido. Y estaríamos viendo que si no pasa de esta zona, si no pasa de esta zona, si no pasa de esta zona, tendríamos una oportunidad para poder intentar atacar al precio. Bien, por ahora no sería conveniente intentar atacarlo, pero sí que podremos dejar alguna orden limitada. Tenemos que ver básicamente cuáles serían las reglas de aceleración del precio para ver si podemos obtener alguna pista de qué está haciendo o qué puede hacer el precio. Bien, estamos marcando los puntos más geométricos y los soportes y resistencias que son ocultos a mayores operadores. Esto lo hacemos para ver dónde está el precio y qué está realizando ahora mismo. Bien, estamos viendo como aquí probablemente lo que ha hecho el precio es una pequeña falsa ruptura y tendremos que esperar a esta zona a ver si es superada. Aquí podemos observar que hay un doble techo, no sabemos cómo de fiable es, pero sí sabemos que hemos llegado a la zona de ruido, la cual el precio podría irse tanto largo como corto. Pero estamos viendo en esta figura que el precio se está agotando. Un buen punto es el doble techo que tenemos aquí, ¿no? Pero tendríamos todavía que ver mucho más allá. Y tenemos que ver dentro de este rango si nuestro stop es posible situarlo en esta zona. ¿No? Pues vamos a medir cuál es el rango que tiene esta figura. Pues esta figura tendría desde el 0,80 hasta el 0,7944. Son 60 puntos que nos valdrían para poner una orden. Hemos visto que tendríamos un par de figuras como potencial beneficio y tendríamos que entender que estas figuras realizadas en 4 horas no pueden realizar los tramos aunque quieran de un modo completo. Deberíamos hacer un par de módulos para caer con una estructura lógica. La acción del precio y la estructura del precio en sí mismo nos diría que esto es así. O sea, nada cae libremente ni nada sube libremente, sino previamente ha recogido un balón de oxígeno para poder hacer las órdenes. Bien, ¿qué haríamos aquí? Bueno, pues lo más lógico sería poner una orden por encima del máximo. La figura está cerrada y le faltarían otras 2 velas de 4 horas para invalidar la figura si es que lo quiere hacer, o si no, se vería abocado a que esta figura se completase en un tiempo determinado. También habría que medir, o sería lógico medir, cuál ha sido la duración en velas de esta figura, ¿vale? Tenemos aquí son 52 velas. Probablemente la duración de la caída, si es que sucede, se hará de un modo más rápido, con lo cual tenemos que estimar que también el precio, no solo en altura, sino en temporalidad, sigue patrones de Fibonacci, con lo cual podríamos intuir que podría ser un 61.8. Eso en el caso de que lo hiciese de un modo bastante rápido. Bien, pues lo que haríamos básicamente sería hacer una orden pendiente y lo que haríamos es situar, vamos a ver cuál sería un modo. Vamos a entrar en gráficos más pequeños y veríamos a partir de qué niveles podríamos entrar de un modo seguro. Bien, pues vamos a intentar acotar. Bien, esta zona sería ya de soportes libres, con lo cual las zonas que tendríamos que tener como interesantes podrían ser esta y esta. Toda esta área son zonas de consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando el precio empuja, tiene que consolidar el movimiento para que esa zona sea fiable. Si solo hubiese permanecido aquí el precio durante 4 o 5 barras, podemos decir que no podría ser muy sostenible. Incluso en estas zonas vemos como el precio, una vez que pase, si quiere volver a bajar, esta zona sería una zona débil, ¿no? Sí que ha habido fuerza, pero no ha construido una zona sólida en la que el precio tenga memoria. En cambio, en esta zona estamos viendo como el precio se ha situado en un rango de unos 60 pips y puede ser que esa sea la zona de consolidación, con lo cual una vez que el precio empiece a pasar por debajo de esta zona, ya veríamos cómo sí que es probable que se ha deshecho toda esta bajada. Y probablemente el siguiente punto que tengamos después de estos mínimos sea esta zona que delimita la recta de aceleración previa.
Lo que haríamos aquí sería pues poner una orden. Simplemente poner una orden con un stop bastante corto. Hemos dicho ya que nuestra cantidad en función de nuestro capital serían una posición de 0,10, ¿no? Las posiciones de 0,10, aunque no son las mínimas porque existen más pequeñas, pero son posiciones que no comportan gran riesgo para nuestro patrimonio. Bien, vale, hacemos una venta, así un poco prematura, porque necesitamos ver confirmaciones, pero es simplemente para ver las consideraciones necesarias que necesitaríamos para poder operar con esas cantidades. Bien, vamos a llegar un momento y dice, bueno, pues hemos entrado en este precio, estamos esperando a que estos dobles techos se cumplan y vamos a poner el stop siempre por encima de esta zona. Aquí ponemos 25 puntos. No tener en cuenta el último dígito porque esto se debe a que cotizamos un decimal más. Serían 25 puntos. Bien, situamos el stop y lo ponemos. Estaremos viendo como nuestro stop está por encima de los máximos. Bien, hay mucha gente que sitúa los stops en esta zona, entre esta zona y esta zona. Y es cuando el precio salta, porque básicamente una vez que el precio haya superado esta zona, es bastante probable que llegue a esa zona. Por lo que estos 25 puntos que hemos situado aquí de stop sería una zona con ciertas probabilidades de éxito, debido a que no queremos arriesgar más de los 25 puntos porque la tendencia es alcista, aunque esta figura de 4 horas nos esté diciendo que el precio o la estructura del precio se está agotando y que puede venir un retroceso. Bueno, podemos intuir que viene un retroceso debido al movimiento alcista que ha habido y previamente ha habido unos retrocesos similares, con lo cual podemos intuir que podemos ver ese retroceso. Bien, ¿qué sucede en este momento? En este momento tenemos que ver cuáles son los condiciones necesarios para poder ver esta operación como válida. Ya os digo que en esta zona, una vez que el precio ha alcanzado esta zona, si es que no se para, si es que el precio continúa con tranquilidad y estas 3 velas no son necesarias para parar el precio, debemos sopesar si queremos arriesgar esos 25 puntos o, de otro modo, si queremos cortar las pérdidas y volver a buscar otra figura en otro par. Como ya os digo, tiene todavía objetivos alcistas que cumplir. Bien, vamos a ponerlo en diario. Vale. Todavía tiene objetivos alcistas que cumplir. Básicamente vemos aquí como hay 2 módulos. Aquí veríamos el primero y el segundo. He de decir que los módulos, como pueden ser este módulo y este módulo, no suelen ser muy simétricos, porque si no serían demasiado visibles. Sí que hay en ciertas figuras que los módulos sí que son más visibles, como esta y este, o incluso este módulo y este módulo, que podrían ser bastante simétricos en el tiempo, dándonos lugar a figuras geométricas como AB es igual a CD, pero en muchos de los casos las figuras son más abstractas y no son tan fáciles de verlas. Incluso llega un momento en el que no se sabe si esas figuras son válidas hasta que se completan. Pero vamos, lo que os quiero decir con esto es que si el precio quiere continuar, probablemente lo que haga es deshacer toda esta zona hacia esta zona. Esto nos dice que este triángulo podría ser deshecho más o menos a esta altura. O sea, con lo cual vemos que todavía hay potencialidad de que nuestra operación sea fallida. Tenéis que entender que en el trading las pérdidas son inherentes a este negocio, a lo cual no se puede uno desesperar si sale escaldado un par de días o sale beneficiado por el movimiento. Todo depende de la paciencia, la perseverancia y el conocimiento que tengamos del mercado. Bien, entonces esta operación la dejaríamos ya preparada y veríamos cuál sería un poco pues la toma de beneficios. Estamos viendo cómo estamos arriesgando 25 puntos y estamos yendo a por 2 figuras que hemos marcado aquí en 2771. Como estamos viendo, el trading armónico lo que nos hace es arriesgar muy poco capital
intentando beneficiarnos de un movimiento muy amplio. Estamos jugando 25 pipos contra dos figuras. Si nos estopa y sigue marcando esta figura, lo que debemos hacer es intentar abatir esa figura, intentar sacarle los puntos que nos debe esa figura. Ya os digo, normalmente si tenemos una capacidad de gasto, una capacidad de compromiso en nuestro capital de unos 62 pips o 125 pips al día con 5.000 euros, tenemos que ver que no es necesario comprometer el máximo de pérdida diaria para poder ser rentables. Cuanto menos arriesguemos y más intentemos recaudar, ese será nuestro truco de éxito. Hay que tener muy en cuenta que no son las personas más listas ni las que utilizan los indicadores más complejos quienes sacan mayores rendimientos al Forex o a cualquier otro activo de trading. Son las personas que tienen una gestión de riesgo más exquisita. Hay muchas personas que con una gestión de riesgo súper exquisita obtienen muchos mayores beneficios que otras personas que no lo hacen, ¿vale? Bien. Pues, ¿cuál sería nuestro beneficio? Bueno, pues vamos a intentar medir, ¿vale? Una vez que pase el precio por debajo de esta zona, ya tendremos que ver que si el precio no puede con estos máximos y los previos en los cuales tiene memoria el precio, tendremos que ver que probablemente vaya a atacar estos mínimos, este mínimo primero y este mínimo segundo. Como estamos viendo, aquí ya estaría conformado los dos módulos para que el precio pasara por debajo. ¿Sabemos cuándo va el precio a caer por debajo de esta línea? No lo sabemos, la verdad. Pero lo que debemos hacer es estar preparados, ¿vale? Normalmente, si esta onda ha tenido 35 barras y aquí estamos como unas 65, pues hombre, yo esperaría a que el precio se sitúe a 70 barras, es decir, que sitúe el precio más o menos aquí, porque pueden ser 5 antes o 5 después, e intentaremos recoger el beneficio previo. ¿Qué beneficio previo podríamos recoger? Pues tenemos que fijarnos los puntos previos a por los cuales el precio va a ir. ¿Cuáles son los puntos previos? Mira, los puntos previos son exactamente los puntos en los que los operadores han entrado largos, ¿vale? Vamos a limitarnos, vamos a marcarlos de un modo liviano y vamos a ver si tenemos algún otro punto previo. Vale, tendríamos aquí estos y probablemente este. Muchos se preguntarán, ¿pero cómo sé yo cuáles han sido los puntos previos de entrada en largo? Pues bueno, es una cosa que se va viendo con las horas de pantalla, pero simplemente cuando el creador de mercado cambia de plano, lo que hace es mete unas barras que no deja lugar a entradas con unos stops pequeños. O sea, con lo cual, esta zona sería una zona de entrada en largo. Esta zona sería otra zona de entrada en largo. Y esta zona sería otra zona de entrada en largo. Si os fijáis, el patrón es común. O sea, aquí lo hacemos en 3 velas, por aquí lo hacemos en una y aquí lo hacemos en 2. Estamos viendo cómo, una vez que el precio empuja y la fuerza del volumen, la tendencia continúa, estamos viendo cómo no deja muchos retrocesos para que pueda entrar, según las teorías clásicas de impulso-retroceso, entrada en retroceso. Bien, con lo cual vamos a intentar situar o pensar dónde podemos situar esa recogida de beneficios que sea de un modo austero para que no podamos perdernos esta figura. Bien, pues la amplitud de esta zona en la que hemos visto que ya ha habido un agotamiento del precio, no porque lo diga, sino porque simplemente sabemos que está en lateral, creando zonas de consolidación y control, pues veremos cómo si en el caso de romper o perforar estos soportes, pues el precio lógicamente desharía el movimiento previo y intentaría buscar otro punto de entrada. ¿Qué sucede? Que tenemos aquí dos condicionantes. Nos coinciden, uno, que es la máxima amplitud de esta zona, 2, que es un pullback sobre la última entrada en largo, y 3, que nos coincide con esta zona que habrá un montón de stops que habrán puesto los operadores en el momento en el que ya la operación haya tirado para arriba y dices, bueno, pues ya pongo el stop a 0 y así ya por lo menos saco 0. Muchas veces es mejor recoger pronto que esperar a coger una onda de 300 puntos. Pues bueno, pues yo ahora lo que haría es, bueno, voy a ser austero, voy a poner el stop un pelín más arriba de esta zona. ¿Por qué un pelín más arriba de esta zona? Porque
Como estamos viendo aquí ha habido un doble techo, con lo cual esto podría actuar como suelo. Bien, entonces estaríamos viendo que nuestro ratio de riesgo-rentabilidad todavía mantiene unas proporciones adecuadas para nuestra operativa. Estamos arriesgando 25 puntos y queremos austeramente recoger unos 40 puntos. Bien, 0,7, 0,7905, 0,7905, 0,7905, 0,7905. Si usamos la orden, y ya veríamos que tenemos, esto es parte de una operación de trading armónico, ¿vale? No quiere decir que vaya a salir bien, no quiere decir que el precio se va a girar, pero hemos entendido que según los patrones armónicos, esta figura de 4 horas, que suele ser bastante válida, figuras de 4 horas y en diario son bastante válidas, pues bueno, hemos intentado aprovechar esta ventaja competitiva que tenemos con el conocimiento de que existe una figura, una mariposa bajista que puede hacer que el precio salga. Bien, también tenemos que tener como condicionante que el dólar index está en máximos de hace bastante tiempo, estamos en 85, ¿no? Viniendo de unos 77, 68, con lo cual podemos entender que también el dólar index podría retroceder un poco para hacer que nuestra figura se cumpla. Hemos también de decir que justo el dólar neozelandés, el australiano y el canadiense son las 3 divisas que mayores rendimientos han obtenido en el último mes, con lo cual estaríamos entre una pugna entre gigantes que nos harían pensar que no va a ser fácil la operación. Pero vamos, las consideraciones básicas para la entrada al mercado son estas. Riesgo limitado, 25 pips con 0,1 contratos. Arriesgamos 25. Estamos viendo cómo podemos adoptar 40 en el caso más liviano y podremos tener una ventaja o la siguiente ventaja una vez que el precio esté en esta zona. Una vez que el precio esté en esta zona y hemos recogido los beneficios, podremos empezar a pensar en el segundo tramo de esta figura. Porque como ya os digo, estas dos figuras de las que se conforman esta figura armónica no se harán en un par de sesiones, por lo que podemos estar dentro de esta operación durante no poco tiempo. No poco tiempo depende para quién. Hay muchas veces que podemos pensar que 2-3 días es un montón de tiempo para los day traders, pero para un operador de medio plazo no es significativo estar en una operación 2 o 3 días. Pues bien, esto sería un poco las consideraciones que veríamos justo en este cruce, ¿vale? Vamos a pasar con otro cruce, ¿no? Con otra figura que hemos detectado. Vamos a ver si sigue vigente. Sería el euro contra el franco suizo. El euro franco suizo en 4 horas. Vale. Bien, aquí tenemos otra vez. Vamos a volver a modificar este gráfico para poder hacer un pelín de análisis y ver cuáles son los condicionantes. Bien. Este es un cruce que debemos tener un poco cuidado, porque simplemente estamos viendo como las entradas de capital de euros a francos suizos está siendo brutal por el riesgo de quiebra o riesgo de default de los estados soberanos, además del riesgo sistémico del sistema bancario, etc, etc, etc. Con lo cual, sí que es válido este tipo de figuras y justo este cangrejo alcista suelen ser de alta fiabilidad y justo aquí las medidas que hemos visto son bastante perfectas, pero tenemos que tener en cuenta que es un cruce en el que el Banco Nacional Suizo suele meter mano con regularidad. Vamos, si queréis ver aquí pues estas últimas intervenciones que ha hecho que pasemos del 0,99 al 1,25, pues han sido movimientos y figuras muy, muy violentos. No queremos decir que no sean lógicas ni que no sean necesarias para la salvaguardia de dicha divisa, ¿no? Pero vamos, son movimientos que si nos pillan sin stop o si nos cogen con stocks no ajustados, hay que estar por seguro que vamos a salir muy mal. Estamos viendo como este precio ha habido una fuerte onda alcista. Bueno, vemos aquí dos fuertes ondas alcistas, pero sin embargo son ondas que han sido anunciadas, ¿no? El presidente del SNB anunció que estaba viendo techos el 95 y que esa sería
la pauta a seguir, ¿no? O el nivel a defender en esta divisa, vamos, no solo justo en el franco suizo, sino también en el yen, están sufriendo bastante problemas de demanda, ¿no? Que están viendo pues que unas demandas superiores a las que les gustaría y en cierto sentido pues no son permitibles, no son permisibles debido a que no es un movimiento natural del precio este tipo de figuras. Bien, vemos como si el precio quiere deshacer esta zona de soporte. Aquí volvemos a ver otra vez dos ondas complejas. Dentro de esas ondas hay otras ondas complejas. Pero vamos, estaríamos viendo cómo el precio de este activo, si en el caso de que quiera subir, la amplitud es muy amplia. Y podríamos ver cómo tendríamos un nivel de ruido al cual no ha sido alcanzado. Pero vamos, que la amplitud de este movimiento le daría alas a intentar batir estos niveles, ¿no? Estamos viendo cómo le está costando bastante y la presión de entrada de capitales puede que haga que esta figura no sea válida. Pero sin embargo, estamos viendo cómo esa figura nos la marca perfectamente el gráfico y está incluso dilatando, ¿no? Aquí hemos podido ver que hemos hecho un pequeño suelo y veremos a ver qué es lo que sucede. Como ya hemos dicho, o sea, las cosas no caen ni suben sin ningún tipo de motivo. Por ejemplo, en este caso tendría que hacer una onda, una doble onda, en el sentido de que es necesario esa amplitud para que pueda romper este soporte para poder atacar mínimos. No creo que sea el caso, pero vamos, estamos viendo como la amplitud de la figura, es decir, la validez de la figura tiene unos rangos bastante amplios, que no son permisibles para nuestra operativa con 25, 50, 70 o 100 puntos de 100 pips con una posición, perdón, de 0,1 contratos y un capital inicial de 5.000 euros. Bien, aquí volvemos a hacer la misma consideración. Bien, la figura es muy amplia, no ha terminado de formarse. Como vemos aquí, pues faltarían no menos de 8 barras de 4 horas, con lo cual estaríamos hablando de un día y medio, dos, para que esta figura fuera válida o no. Con lo que vamos a volver a ver, vamos a intentar volver a ver cuáles serían las posibilidades de ataque a esta divisa. Bien, hemos estado viendo cómo si nos ceñimos a la geometría del precio, tenemos un corte limpio, ¿no? Tenemos aquí una doble onda, la intervención que hicieron y la segunda onda que ha sido pues bastante lateral, ¿no? Esta divisa justo ahora mismo no sería la más idónea para intentar atacar debido a que está sujeta a una presión bajista bastante fuerte y a no ser que vuelva el Banco Nacional Suizo a intervenir, podremos ver cómo toda esta vela puede ser deshecha, ¿no? Como ha sucedido en la última vela alcista que se ha dado en el dólar yen, que ha tirado al traste con todas las, con todas las especulaciones que había sobre los valores de niveles del yen. Bien, bueno, ¿qué haremos aquí? Pues vamos a intentar marcar los suelos y los momentos críticos de este cruce. Bien, estamos viendo cómo en el nivel de 1.20, 1.21, 1.20.95, pues básicamente es donde están marcando los suelos, ¿no? Entonces lo que haríamos es decir, bueno, ¿hasta qué punto yo voy a comprometer mi capital? Porque no lo veo todo claro, pero esta figura, estando en 4 horas, puede ser bastante fiable. Bien, pues vamos a tomar consideraciones en función a niveles de control, niveles de memoria y puntos de entrada previos en largo y en corto. Bien, vamos a marcar todos los puntos de entrada largos y cortos que ha habido ante la intervención. Aquí tendríamos un punto de entrada en largo. Aquí tendríamos otro punto que hace de suelo a la vez. Aquí tendríamos, bueno, voy a borrar esto. Aquí tendríamos esta zona. Esta zona sería una zona de control muy importante. ¿Por qué una zona de control muy importante? Porque tanto en esta zona como en esta zona lo que se ha hecho es crear zonas de control o zonas de memoria o zonas de consolidación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, no el creador, pero vamos, ha habido grandes posiciones o grandes manos que han hecho que se consolide esta zona como un rango en el cual al cual el precio le va a costar pasar antes de seguir con su continuidad bajista, que es un poco la línea que venía viniendo desde hace
2 meses. Bien, pues esta es nuestra zona que tenemos que estudiar, porque en el caso de posicionarnos con stops muy pequeños, será de amplia importancia, vamos a ver aquí, estudiarla, será de amplia importancia ver cuál es el rango, vamos a quitar esto para ver mejor, tenemos que ver cuál es el rango de la zona de control. Bien, pues bien, el rango de la zona de control estaría situado entre 1.20.97, 1.20.98 y 1.20.22. ¿Cuántos puntos hay ahí? Habrá alrededor de unos 65-70. Bueno, la verdad es que tampoco es tan descabellado. Bien, pues vamos a intentar ver cuál podría ser un poco pues una ruptura que ya la ha hecho de estos niveles. Bien, aquí vemos como hay una vela extrema, vemos que hay dos ondas y que el precio ha pasado por debajo. Probablemente la zona de ruido de este nivel sea en la que se encuentra actualmente. Y efectivamente esa es la zona de control en la cual se encuentra el precio. El objetivo total de esta zona lo localizaríamos en 1.19. La amplitud máxima de caída de esta zona la situaríamos en 1.1942, que coincide con un nivel de suelos previos a la caída antes de la intervención. Bien, ¿qué haríamos aquí? Pues bueno, vamos a intentar ver cuánto podemos arriesgar. Tenemos en cuenta que en la previa hemos comprometido 25 puntos y entonces lo que haríamos es, bueno, si hemos comprometido 25 puntos de los 125 que teníamos y el franco suizo es posible que sea una víctima de intervención, bien, pues vamos a darle un pelín más de validez a esta figura aún yendo en contra de tendencia. Bien, pues entonces lo que haremos es, venga, vamos a entrar a mercado. Bueno, a mercado no, vamos a esperar y vamos a ver un poco más de fiabilidad, pues un pelín, ¿no? A empezar, perdón, que no hemos medido. Bueno, vamos a ver el 61.8 de toda esta zona, nos situaría el precio en 1.2283. Bien, 1.2283, quitamos el Fibonacci y vemos que es una distancia bastante amplia, ¿no? Vamos a comparar otra vez el nivel de stop con nuestra potencial ganancia. Pues sí, la verdad es que aquí nuestro stop no es muy amplio, pero nuestro potencial de ganancia es bastante más amplio, ¿no? Si se cumple toda la figura, estamos viendo cómo tenemos 160 puntos. Bueno, entonces tenemos un ratio riesgo-rentabilidad bastante amplio. Con lo cual dice, bueno, oye, mira, no sé si no tengo una bola de cristal, pero vamos a intentar posicionarnos, ¿no? ¿Qué sería una entrada medio lógica? Bueno, pues una entrada medio lógica sería intentar batir esta zona de control. Vamos a intentar hacerlo similar, ¿vale? En 4 horas, vamos a verlo aquí en 4 horas. Bien, vamos a intentar buscar un punto de entrada, ¿no? Estamos aquí, ya he hecho dos ondas, a ver, ¿hay alguna zona de control? Pues sí, aquí hay una zona de control y probablemente más arriba tenga otra zona de control en la que nos encontremos. Sí, probablemente sea esta. Bien, pues esta es la zona en la cual, de la cual va a depender nuestro éxito o fracaso de operación. Si esta zona es superada, ya tenemos probablemente casi la mitad de la posición ganada, debido a que podemos o cerrar esa posición o esperar a la consecución de todo el objetivo que habíamos comentado, que todo el objetivo de esta zona estaba situado, ¿dónde? Aquí, vale, 1.2285, 1.2285. Bien, bien, eh, bien, yo creo que eh, lo menos arriesgado, en este caso, sería hacer una compra de stop por encima de este mínimo y este máximo. Vamos a ver dónde estamos. Estamos hablando básicamente de aquí. Entonces haríamos 91.40. Bien, haríamos un buy stop. Un buy stop en 91.40. A ver si nos deja. 21.40. Vale. No me gusta demasiado. Vamos a darle algo más de amplitud y vamos a ponerlo en 1.2145, dado que si no estamos equivocados, probablemente nos da igual poner 1.45 o mejor aún incluso 1.50, dado que
cuanto más suba, si es que no recoge la orden, va a ser más seguro, debido a que nos evitaremos esas zonas de ruido que pueda haber por aquí o por aquí. Bien, vamos a activar el stop. Tenemos una entrada en 1.2150. Queremos arriesgar no muchos puntos. Vamos a ver cuál sería la distancia. 1.2140, 1.2150, 1.2170. Bien, aquí arriesgaríamos unos 80 puntos. Todavía entraríamos dentro de nuestra gestión de riesgo. Tendríamos 25 del neozelandés contra el dólar, más 80 de este, con lo cual estaríamos dentro del rango diario de actuación, que serían de unos 105 puntos. Bien, pues vamos a poner el stop y vamos a decir que, a ponerlo en 1.2075, vale. 1.2075. 1.2075. Vale, modificar. Parece que no es caso. Ahora entrará. Pero bueno. Entonces, esto es un poco las consideraciones que se realizan a hacer este tipo de entradas. O sea, estamos viendo cómo sí que el cruce, como estamos viendo, es bastante bajista por las consideraciones tanto fundamentales como técnicas que hemos comentado, pero sin embargo, antes o después, Suiza tomará medidas, dado que han afirmado que van a defender a capa y espada unos niveles que para ellos son los mínimos necesarios para el buen funcionamiento de su país, con lo cual estaremos muy atentos a que esto suceda. También hay que estar atentos a esta formación del precio que puede hacernos que se nos vaya al traste esta operación. En el momento en el que se cierre la operación, se cierre la figura por haber salido dentro del rango, ya tendremos que empezar a tomar decisiones. Si vemos que el precio empieza a caer por debajo del soporte, es casi mejor perder 30 puntos que perder los 80 y volver a intentarlo. Entonces, de ese modo podemos intentar atacar el precio unas cuantas veces sin que nos dé lugar al fallo o a una gestión de capital errónea. Con lo cual, habéis visto cómo este tipo de trading no es autónomo, por decirlo de algún modo, no se puede, o hay poca gente que opera con este trading de un modo exclusivo, pero sí que vale para poder hacer trading con otras consideraciones tanto de soporte, resistencias, acción del precio. Básicamente se trata de poner no menos de 3 argumentos encima de la mesa para poder entrar al mercado de un modo menos arriesgado o más arriesgado, ¿vale? Bien, vamos a ver el último ejemplo de un modo más liviano y vamos a entrar con las preguntas, ¿vale? Vamos a entrar a una divisa conocida por nosotros, vamos, supongo que por todos, euro-yen, ¿vale? Y esto del euro-yen son figuras en diario. Bien, otra vez entramos en la misma consideración. Otra figura que está a punto de cerrarse, como veis aquí, por lo cual ya da lugar a pocas interpretaciones. Si no cae por... Vamos a ver si la podemos... Está un poco difuminado. Si no cae por debajo de este mínimo, la figura se va a cerrar, con lo cual podemos ver que el precio, en este caso el euro, podrá realizar algún tipo de ataque a los máximos previos, ¿vale? Después de estas caídas que estamos viendo en el euro, que está siendo bastante castigado por los efectos estructurales de los que adolece la divisa única, tenemos que entender que una vez que ha caído pues en este caso sería desde 111 hasta 97, que es una caída bastante potente. Incluso si miramos más allá, vemos cómo no ha parado de caer, pues tenemos que entender que en un momento dado la gente, los operadores, cerrarán las posiciones. O sea, con lo cual, en un momento más temprano, más lejano, el euro tiene que retroceder. Tiene que retroceder para coger aire en el caso de que quiera seguir cayendo. Y tenemos que ver sus homónimos, ¿no? Pues estamos viendo otra vez cómo el euro-yen, el dólar-yen está por los suelos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en un momento dado volveremos a ver una intervención. No se me quita esto. Podemos ver una intervención por parte del Banco de Japón, si es que lo han dicho. O sea, hay informaciones que no son muy tenidas en cuenta, pero la verdad es que es de obligado cumplimiento estudiar este tipo de informaciones. Japón tuvo un fondo hace X meses, exactamente no recuerdo ahora mismo dónde, perdón, cuándo,
que empezó con 200.000 millones, ¿no? Creo que es Japanese FX Intervention Fund o algo similar. Y lo que hacen es, han duplicado de 200.000 a 400.000 y hace unas semanas, no sé, hace menos de un mes, han vuelto a aumentar ese fondo. Han destinado 600.000 millones de dólares a defender el yen en contra del dólar y en contra del euro. Con lo cual, otra vez, tenemos aquí una figura en diario del euro-yen que dice, que nos muestra una mariposa alcista. Esto nos quiere decir que se está agotando el precio. Y partiendo de la base que estamos volviendo a atacar mínimos históricos, pues bueno, pues ya ponemos varios argumentos encima de la mesa para poder intentar atacar al precio. No queremos decir que tengamos la bola mágica ni la bola de cristal, pero sabemos que hay ciertos argumentos que pueden denotar un potencial giro en el euro-yen. Bien, podemos sacar otra vez los objetivos del euro-yen, pero vamos, no lo creo necesario. Creo que hemos visto las consideraciones básicas y necesarias a la hora de tomar consideraciones para operar en trading armónico. Y bueno, podemos dar más argumentos, como pueden ser pivotes semanales, mensuales y demás. Pero vamos, son ya temas que entraremos en el siguiente seminario, que versará también sobre acción del precio y conjugado con consideraciones fundamentales. Bien, me gustaría que ahora, por favor, si tenéis dudas, preguntas, queréis que analicéis algún determinado activo o similares, por favor, me las hagáis llegar a través del chat. Bien, estamos aquí. Pues lo que os comentaba, el tren armónico es de lo más interesante, pero tenéis que estudiar muy fuertemente, las figuras de cada activo y las dos tipos de figuras. Yo he visto figuras en gráficos semanales en eurodólar antes de que caísemos de 1,50 y vamos, yo empecé a estudiar este tipo de figuras ahí y vemos como en figuras de gráficos diarios y gráficos semanales y gráficos semanales y mensuales, perdón, no fallan esas figuras. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta, pues, de un modo liviano, tampoco hay que estresarse, que hay que tener en cuenta los agotamientos del precio, la estructura y patrones de precio. Bien, como he comentado, si no tenéis preguntas, ya creo que este webinario. Bien, pone aquí, podemos analizar el... A ver... Bien. A ver, Romero, si puedes finalizar la frase, podrías analizar el... ¿Dar algún cruce, algún índice? Otra de las cosas que os quería decir, tenía preparados unos ejemplos, pero nos ha echado el tiempo encima, es que no creáis que solo estos patrones funcionan o aparecen en las divisas, porque también aparecen en las materias primas, en los índices y en las acciones. Con lo cual, es una herramienta bastante útil y válida para todo tipo de traders y todo tipo de activos. Podéis encontrar en internet estos indicadores para MetaTrader y para otras plataformas que se basan todas en el indicador zigzag, ¿vale? Se llaman ZUP, vamos, básicamente por este indicador. Bien, el EUR, vale, vamos a analizar el EUR NZD. Bien, lo que suelo hacer aquí en muchos casos es, pues empiezo desde semanal, a ver si hay algún patrón. Vemos aquí diario no, en 4 horas tampoco. Vamos, que no encontraríamos patrones a priori en este cruce. Vamos a ver qué dice la estructura del precio. EUR NZD, 5. Vale. Bien, bien. Vamos otra vez a ver cuáles son los puntos sobre los cuales podemos empezar a observar el precio. Bien, el primer punto que podemos tener aquí podría ser, a ver, bien, podemos ver que esto podría ser una de los puntos clave por tener cambios de plano bastante evidentes. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues hombre, al final ya es cuestión de observar, ¿no? Y no sé si os fijáis aquí que tiene la misma forma, ¿no? Pues ya tenéis doble módulo. No podéis entrar cortos, hombre, aquí no podéis entrar jamás cortos porque necesitáis un doble módulo para que funcione. Lo cual es, si medimos aquí la amplitud,
Claro, estamos viendo como este cruce está dilatando el movimiento. Llega un momento en el que ya has perdido pues todos los niveles previos de control, que serían los mínimos. A ver, estamos en mínimos históricos. Bien. Bueno, estos ya son casos muy especiales, como cuando el oro está en 1800, 1900, llega un momento en el que los análisis son cuanto menos arduos, ¿vale? Yo, la amplitud de estas ondas, lo que haría es, te haría aquí al euro contra el neozelandés, te haría en 1,686. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues podemos medirlo por módulos de Fibonacci, ¿vale? Estamos viendo cómo aquí terminaría un módulo y más abajo estaríamos aquí. Aún así, esto sigue dilatando. Por lo cual, estamos viendo cómo, hemos comentado antes, que el neozelandés, el australiano y el canadiense están viviendo unas mejores épocas desde hace bastante tiempo. Con lo cual, hay divisas en las que llega un momento en el que no hay parámetros de medición. Así que podríamos hacer, tomar estos mínimos y ver a ver qué tipo de zonas tenemos. Mira, esta justo podría valer, ¿vale? Estamos viendo cómo tendríamos un nivel de ruido situado a este nivel y luego un nivel de objetivo completo situado en 54.13. La verdad, la tendencia es clara y entrar corto aquí sería una locura porque los stops tendrían que estar situados en esta zona. O sea, si tuviese 5.000 euros y podría operar con 0,1 contratos, no me jugaría en este cruce más del doble de los puntos que puedo arriesgar en un día. Bien, continuaremos con acción del precio y análisis la semana que viene. Y veremos, vamos a, por favor, chequear la agenda de FX Street porque estamos intentando decidir cuáles son los temas más interesantes. Y tenéis ahí mi correo electrónico por si tenéis algún tema que os parece más interesante que el resto. Bien, me preguntan aquí qué opino sobre las versiones 95 y 102 del ZUP. Pues mira, la verdad llega un momento en el que desde la versión 62 de 570 son todas bastante potentes. ¿Qué pasa? Que luego ya las versiones superiores a la que utilizo yo, que esta es la 82, ya pues te marcan las figuras pasadas, te marcan las figuras potenciales futuras. Lo que sucede es que o sea, te llenan la cabeza de figuras, ¿no? Y tampoco se trata de eso, se trata de ver una figura en gráfico diario, que esté gráfico diario 4 horas o incluso pues, 1 hora, que se cierre la figura e intentar atacarla. ¿Cree que seguirá en picada versus USD? Si nos referimos al euro, pues probablemente sí, pero normalmente las tendencias no se hacen todas de todas del tirón, perdón por la expresión, sino es que tiene que hacer una estructura. O sea, el precio es otro de los seminarios o webinarios que me gustaría realizar, ¿no? O sea, cómo se crea el precio, cuál es la estructura del precio. Veremos, hay que ver que el precio se crea de un modo determinado, no se crea de la nada ni por la creación de la oferta y la demanda. Eso es algo que es muy relativo y que se lo puede explicar a gente que esté comenzando en estas áreas. Pero vamos, el euro sí va a seguir bajista, porque no creo que los problemas estructurales los que adolece Europa vayan a ser solucionados en menos de 2, 3, 6, 8 meses. Con lo cual sí, el dólar va a verse beneficiado por la versión al riesgo, el canadiense, el neozelandés y estos, pues bueno, pues hombre, son divisas o sea, muy potentes que tienen unas economías que, que ya podríamos nosotros estar ahí. Con lo cual, sí, puedo prever que el dólar puede apreciarse, el canadiense, el AUSI. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero veros en la siguiente sesión con FX Street y muchas gracias a todos.